Sección 3. Temed a Dios. ¿Por qué temed a Dios? ¿No habrían de ser las primeras palabras de un ángel que anuncia el Evangelio eterno? Piensa de nuevo en qué es el Evangelio eterno. El Dios que creó y sostiene el universo observable, estimado en 50.000 millones de años luz, y cuyo poder es tan vasto que nuestra imaginación no puede abarcar su creación, se humilló tanto, se rebajó tanto, a propósito y por decisión propia, que por amor a nosotros se convirtió en uno de nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. El solo hecho de venir del cielo como un ser humano para vivir en este planeta caído, plagado de enfermedades, guerras y crímenes, es ya una condescendencia infinita. Después de todo, ¿qué es la Tierra en contraste con la inmensidad del universo? Con sus aproximadamente 2 millones de billones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. En la geografía de los cosmos, todo nuestro sistema solar, con el Sol incluido, no pareciera tener más importancia que un grano de arena en la barriga de un cangrejo. Así es nuestro sistema solar. ¿Y qué hay de la Tierra, o de cada uno de nosotros, que a diferencia incluso de nuestro planeta, somos espasmos fugaces del metabolismo celular que al final nos evaporaremos en nada más que escasos restos químicos? Sin embargo, tan grande fue su amor por cada uno que no solo vino a vivir entre nosotros, sino que Él, el creador de los 50.000 millones de años luz de vastedad del universo observable, permitió que se burlaran de Él, se mofaran, lo humillaran, torturaran y después lo crucificaran por nosotros, para que así todos pudiéramos tener la promesa de la vida eterna. No es de extrañar que debamos temerle, no como si estuviéramos asustados, sino sobrecogidos, totalmente reverentes, asombrados de que Él se preocupe tanto por nosotros, incluso a un precio tan alto para Él. Nosotros somos tan débiles, en cambio, Él es tan poderoso. Somos tan sucios, tan pecadores ante Él, que podría habernos eliminado con justa razón. No obstante, se humilló y atravesando el frío e inhóspito vacío del espacio, se convirtió en uno de nosotros. Así, con su sacrificio voluntario, Jesús nos unió a Él con lazos que nunca se romperán. Temed a Dios. Temed que ante tanto amor inmerecido, ante esa incesante gracia, aún así pequemos contra Él. Temed que tengamos que presentarnos ante Él sin su manto de justicia. Temed a que nos permitamos olvidar su gran amor por nosotros y rechazar su oferta de salvación. Es un pensamiento aterrador que a pesar de la cruz, a pesar de la asombrosa abnegación de Dios mismo, a pesar del precio infinito pagado por nuestras vidas, ignoremos, olvidemos o rechacemos lo que ya se ha hecho por nosotros. Una vez más, antes del comienzo del tiempo, cada uno de nosotros había sido elegido en Él para tener vida eterna, que se suponía era nuestra desde el principio. Para asegurarnos esa vida incluso antes de que existiéramos, Cristo pactó con el Padre y el Espíritu Santo sacrificarse en nuestro lugar como el único medio para que cualquiera tenga vida eterna. Y nosotros, como muchos otros, ¿rechazaremos la oferta? ¿Daremos la espalda al precio infinito pagado
para nuestro beneficio. Considerarlo insignificante o dejarlo de lado por los placeres efímeros de este mundo, que de todos modos son pasajeros y que nunca proporcionan la verdadera felicidad, eso sí es un pensamiento aterrador. Las analogías humanas fallan, pero imagina a alguien que se emborracha durante años hasta que su hígado está completamente destrozado. Un ser querido, al ver lo que ocurre, ofrece su propio hígado a una costa de su propia vida. El hígado se extrae, pero el enfermo decide no aceptarlo, incluso después de que el donante murió para que él pudiera tenerlo. Eso, a grandes rasgos, significa rechazar el Calvario, lo que Cristo ha hecho por nosotros. En el pasado, la gente miraba el cielo nocturno tachonado de estrellas y sentía una sensación de asombro, de miedo, ante la inmensidad, la grandeza, la belleza de lo que estaba allí arriba, mientras ellos eran tan pequeños, tan diminutos, tan aparentemente insignificantes bajo todo aquello. Hoy en día, los telescopios que revelan un cosmos tan vasto que calculamos números como 20.000 millones de años luz para esas distancias, nos dan la ilusión de que podemos captarlas, cuando en realidad solo podemos estremecernos con asombro, con miedo, ante la magnificencia infinitamente estelar que nos rodea. Si los humanos nos asombramos ante la creación, ¿cuánto más deberíamos hacerlo ante el Dios que la ha creado y la sostiene? Ese solo pensamiento debería ser más que suficiente para hacernos temblar ante Él. Además, reconocer nuestra propia indignidad y saber que, a pesar de esa indignidad, no a causa de ella, Cristo se sacrificó por nosotros. Ante ideas tan sublimes, ante un amor tan cósmico centrado directamente en nosotros, ¿cómo no exclamar? ¿Quién es suficiente para todas estas cosas? Asimismo, ¿cómo no preguntar? ¿Qué respuesta es digna de lo que se nos ha dado? ¿Cómo podría cualquier cosa que hagamos tener importancia en contraste con lo que se ha hecho por nosotros mediante Jesús? La respuesta, lo primero que se nos dice que hagamos después de temer a Dios, es darle gloria. Apocalipsis 14:7. Piensa en la ameba. A la luz de la asombrosa verdad del amor de Cristo por cada uno de nosotros, de que no solo vino a vivir entre nosotros, sino que Él, el creador de los 50.000 millones de años luz de vastedad del universo observable, permitió que se burlaran de Él, se mofaran, lo humillaran, torturaran y después lo crucificaran en nuestro lugar, para que así todos pudiéramos tener la promesa de la vida eterna. Parece bastante extraño que se nos llame a darle gloria. Dar gloria a Dios. ¿Cómo podemos nosotros, pecadores, seres humanos caídos, en este diminuto planeta, en una sola galaxia de entre 2 millones de billones de galaxias, darle gloria a Dios? Al considerar cuán insignificantes somos en contraste, no solo con el universo, sino con el Dios que lo creó, al considerar cuán pecadores somos y cuán perdidos estamos en contraste con un Dios santo, al considerar cuán dependientes somos de Dios para la salvación, la idea de que demos gloria a Dios parece descabellada. Sería como si una ameba unicelular nos cantara alabanzas, pero en realidad nos importará mucho que lo hiciera. No obstante, este tema del ser humano dando gloria a Dios impregna toda la Biblia. Jesús mismo afirmó:
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Y podemos leer en otros pasajes: Te alabaré, Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Salmos 86:12. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 6:20. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Isaías 42:12. Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Salmos 86, del 8 al 10. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Esta idea de que la humanidad perdida y pecadora sea capaz de glorificar a Dios, aunque al principio contradictoria, es bíblica. ¿Qué significa esto? Especialmente en el contexto del mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué después de que se nos mencionó el Evangelio eterno y de que se nos dijo temer a Dios, también se nos dice darle gloria? ¿Cómo le damos gloria y por qué? Uno de los momentos más emocionantes de la historia del pensamiento humano sucedió en 1687, cuando Isaac Newton publicó una enorme obra titulada Principios matemáticos de la filosofía natural. Aunque la historia de que Newton estaba sentado bajo un manzano cuando la manzana le cayó en la cabeza, y así fue como descubrió la gravedad, suena un tanto absurda, pues todo el mundo conocía la gravedad. Lo que sí notó Newton y lo publicó en su libro fue que esa gravedad impregnaba el universo. La misma fuerza que hacía caer una manzana al suelo era la misma que mantenía la Luna y los planetas en órbita. De hecho, todo el universo se atrae con la fuerza de gravedad. Tu lectura de este libro ejerce una atracción gravitoria sobre la Luna y el Sol. Si bien la atracción es débil y cuanto más lejos están las cosas, más débil es, sigue siendo real. De alguna extraña manera, todo en el universo está interconectado. Algo semejante se aplica al ámbito espiritual. El cielo y la tierra están mucho más interconectados de lo que pensamos. Lo que ocurre en la tierra está estrechamente vinculado con lo que pasa en el cielo. Lo que ocurre en el cielo también está estrechamente vinculado con lo que pasa en la tierra. El apóstol Pablo escribió: Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Efesios 3, 14 al 15. Toda familia en el cielo y en la tierra. Aunque se debate qué quiere decir exactamente Pablo con la frase toda familia, tanto en el cielo como en la tierra, ciertamente con la palabra familia transmite la idea de algún tipo de cercanía entre el cielo y la tierra. Solo unos versículos antes, Pablo escribió que el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. La idea en este versículo es semejante. Nuestras acciones aquí importan y nosotros, desde luego, podemos glorificar a Dios
Podemos dar gloria a Dios ante los hombres, Mateo 5:16, y al parecer también ante los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Una vez más, el universo está más estrechamente vinculado, al menos espiritualmente, de lo que parece a nuestros sentidos. Uno de los primeros libros de la Biblia, el libro de Job, presenta un poderoso ejemplo del estrecho vínculo que existe entre el cielo y la tierra. Muestra incluso que lo que hacemos aquí le importa mucho a Dios. Si bien esta historia empieza en la tierra con un hombre llamado Job, el escenario cambia de inmediato a un ámbito cósmico, en donde Satanás y otros ángeles se reúnen. Dios mismo señala a la persona de Job y dice: ¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job 1:8. Satanás entonces respondió, en esencia dijo: Claro, Dios, no me sorprende que te sirva. Mira qué buena es su vida. Deja que le vaya mal y veamos qué pasa. A ver si realmente te ama. Entonces, Dios le permitió a Satanás destruir las propiedades de Job, a su familia y su salud. Sin embargo, en medio de todo esto, Job permaneció fiel a Dios, demostrando aquí que Satanás estaba equivocado. Dios utilizó a Job para refutar las acusaciones de Satanás. Es decir, las acciones de un ser humano aquí en la tierra tuvieron repercusiones en el cielo. Así de interconectados están el cielo y la tierra. Si bien, por siglos, los estudiosos de la Biblia han reflexionado en cuanto al significado de este libro, lo que queremos señalar por ahora es que Dios, el Creador, de cierta manera, fue glorificado por las acciones de Job. Job demostró que su amor por Dios y su confianza en su bondad eran tan fuertes que a pesar de todo, permaneció fiel. Este es un poderoso ejemplo del principio que prevalece detrás de las palabras de Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Asimismo, la historia de Job se desarrolló en el contexto del gran conflicto entre Dios y Satanás. La batalla es real y nuestras acciones en ella importan, tanto en el cielo como en la tierra. En resumen, nosotros como seres humanos, al permanecer fieles a Dios, al llevar mucho fruto, al permitir que vuestra luz alumbre, glorificamos a Dios. Tal como en el mensaje del primer ángel se nos indica que debemos hacer. Dad gloria a Dios. Sin embargo, por muy común que sea la idea de que Dios sea glorificado en y por su pueblo, la frase tal cual, dad gloria a Dios, no es común en la Biblia, pero su uso es instructivo. Encontramos un poderoso ejemplo en la historia de los primeros israelitas, cuando el pueblo de Israel, después de peregrinar 40 años en el desierto, por fin cruzó a la tierra prometida, la cual estaba llena de gente pagana, peligrosa y corrupta, que entre otras cosas sacrificaba a sus propios hijos a sus dioses, como Moloc. Antes de que los hebreos entraran a Canaán, se les había advertido específicamente contra estas horribles prácticas. No darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No profanarás así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Levítico 18:21. Los cananeos eran gente mala. Al parecer, durante mucho tiempo habían despreciado las propuestas de Dios. Observa también la siguiente idea.
Al imitar estas malvadas prácticas, los israelitas iban a profanar el nombre de Dios. Esto es lo opuesto a la idea de que al practicar el bien, al obedecer al Señor, al dejar que alumbraran sus luces, glorificaran su nombre. El pueblo de Israel también había sido advertido en contra del saqueo de estas naciones paganas. Vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis cosa alguna del anatema, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y le traigáis la desgracia. Pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Josué 6, 18 al 19. Este anatema o cosas malditas transmite la idea de la destrucción total de algo para proteger al pueblo de la contaminación espiritual. La seguridad de Israel en esta tierra como pueblo elegido que había sido llamado a revelar al verdadero Dios a un mundo sumido en la idolatría, el politeísmo y las prácticas malignas. Dependía de su pureza espiritual y nada ponía más en peligro esa pureza que contaminarse con la maldad de sus vecinos. Desafortunadamente, una buena parte del Antiguo Testamento revela cuánto el pueblo de Dios se dejó vencer por las mismas cosas contra las que Dios les había advertido. De hecho, al principio, justo después de entrar en la tierra prometida, la calamidad los golpeó, y el Señor le explicó a Josué la razón. Jehová respondió a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema, y hasta lo han robado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7, 10 al 11. La idea de mezclar cosas paganas con las suyas simbolizaba lo que a la postre llevaría a la desaparición de la nación. No mucho después de haber entrado en la tierra prometida, esta contaminación ya estaba ocurriendo. Por avaricia, por codicia y en flagrante desobediencia a las órdenes de Dios, que no quería que su pueblo se contaminara con cosas malditas. Alguien del campamento tomó para sí objetos de la recientemente destruida ciudad pagana de Jericó. Aunque Acán tuvo la oportunidad de reconocer su error, no lo hizo hasta que fue confrontado por el líder del pueblo en ese momento, Josué, a quien Dios le había mostrado quién era el culpable. Entonces Acán dijo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. He hecho así y así, pues yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, lo cual codicié y tomé. Ahora está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo. Josué 7, 20 al 21. Cuando la situación se investigó y se comprobó que era cierto, de inmediato Acán fue castigado con la pena de muerte. Allí le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Que Jehová te turbe en este día. Josué 7:25. El pecado de Acán fue cometido en abierta rebeldía ante las evidentes y solemnes advertencias, todas acompañadas por las manifestaciones del poder de Dios, como la ocasión en que los gritos del pueblo y al toque de las trompetas el muro se derrumbó. El pueblo asaltó luego la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Josué 6:20. El hecho de que solo el poder de Dios le haya dado la victoria a Israel, que ellos no tomaron Jericó por su propia fuerza,
le daba un solemne peso a la prohibición divina de tomar el botín para sí. No obstante, cuando por primera vez Josué confrontó a Acán, le dijo: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Josué 7:19. Da gloria a Dios. La misma frase de Apocalipsis 14:7. En el contexto del juicio, de ser llamado a admitir su culpa, se le pide a Acán que dé gloria a Dios. ¿Qué significa esto? No significa darle gloria mediante cantos de alabanza. Significa admitir que Dios no solo era justo a señalar el abierto acto de avaricia, egoísmo y rebeldía, sino también en cuanto al castigo que sobrevendría. Acán merecía el castigo que iba a enfrentar y se esperaba que lo reconociera así. En resumen, dar gloria a Dios es admitir en este contexto que el juicio de Dios es justo y equitativo. A la luz del gran conflicto y de la intención de Dios de abordar el pecado, la rebelión y la maldad de una manera armoniosa con los principios de amor y no por la fuerza, cuán importante es que el juicio sea justo y que los demás, incluyendo los principados y potestades en los lugares celestiales, reconozcan esa justicia. De hecho, Apocalipsis 19, 1 al 2 describe a algunos principados y potestades en los lugares celestiales, exclamando: Aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Es así que esta frase en específico, dad gloria a Dios, aparece también en otros escenarios de juicio divino. Pero sin duda, el ejemplo más poderoso, impresionante y relevante ocurre en el centro del mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Por qué temed a Dios? ¿Por qué darle gloria? Porque la hora, el tiempo de Dios de juzgar ha llegado. ¿El juicio? El juicio de Dios. Un juicio en el que Dios todo lo sabe, todo lo ve, conoce cada uno de tus pensamientos, cada uno de tus actos secretos, todo, incluso todas las cosas que hace tiempo has olvidado. En ese juicio, ¿qué probabilidades tienes? ¿Dejar de preocuparse? Hace años, ateos británicos empezaron una campaña en la que los famosos autobuses rojos de 2 pisos de Londres mostraban este anuncio: probablemente no hay Dios. Ahora, deja de preocuparte y disfruta tu vida. Probablemente no hay un Dios. Pero, ¿por qué preocuparse si hay un Dios? Porque tal vez tiene una norma moral, como los 10 mandamientos, que estaríamos obligados a seguir, a diferencia de nuestras propias normas personales, que a menudo no se elevan más allá de nuestros impulsos y malos deseos. Y por las veces que se han salido con la suya, al menos hasta ahora. La mera idea de este Dios implica un sentido de obligación moral, de responsabilidad moral, precisamente lo que les preocupa a los que están detrás de la campaña del autobús. Y con razón, están preocupados, teniendo en cuenta de que la Biblia describe la depravación humana para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Romanos 3:19. En términos claros. La fraseología de este cartel, con su apelación a dejar de preocuparse, revela su temor a un Dios moral, cuya existencia ellos tratan de negar. Un joven agnóstico no era, según las costumbres culturales y sociales de esa época, tan malo. Sin embargo, de vez en cuando pensaba, tal vez
hay algún Dios allá afuera. Pero cada vez que tenía ese pensamiento, lo sacaba de su mente. ¿Por qué? Porque si hubiera un Dios allá afuera, sabía que él estaría en graves problemas. Obviamente, quienes pusieron esos anuncios en los autobuses de Londres tenían temores semejantes. De nuevo, con justa razón también, cito la sección El problema del pecado. Pero ¿a quién le gustaría presentarse un día ante Dios? Un Dios que conoce cada uno de tus pensamientos erróneos, cada uno de tus actos ocultos, cada una de las cosas que has hecho en secreto, cosas que deseas tanto que permanezcan ocultas, que preferirías morir antes de que fueran reveladas. ¿Cuán bien te iría cubrirte con tu propia ropa sucia ante un Dios santo, sin pecado y perfecto? Desde luego, puede que no seas como Charles Manson, o ni siquiera como su madre prostituta, pero eres lo suficientemente malo. Y lo que es aún peor, si estos ateos tuvieran razón al decir que no hay Dios, pensemos en lo que eso significaría en cuanto a que se haga justicia en un mundo que desde los albores de la historia ha clamado por ella. Si probablemente no hay Dios, entonces no hay esperanza de justicia, no hay esperanza de respuestas, no hay esperanza de que se corrijan errores incalculables, de que el incalculable mal sea contabilizado y castigado, todo el mal impune, y sin contabilizar permanecería para siempre en esa condición. Un pensamiento deprimente y desesperanzador. ¿Has oído hablar del Ford Pinto? Fue un automóvil creado en la década del 1970, en un intento de la Ford por competir con el Beetle de la Volkswagen. No obstante, la compañía, incluyendo a su icónico ejecutivo Lee Iacocca, sabía que el auto no era seguro. Si otro auto chocara contra él por detrás, incluso a una velocidad relativamente baja, el depósito de gasolina explotaría, provocando un incendio. Sin embargo, tras hacer un análisis de costo-beneficio, la compañía Ford decidió sacarlo al mercado de todos modos, a pesar de su peligrosísimo defecto, pensando que sería menor pérdida para la empresa indemnizar las posibles muertes y mutilaciones que no sacar el auto al mercado hasta que estuviera perfectamente reparado. Lo que llamó la atención del público en el caso del Ford Pinto fue la revelación de que a Ford le resultaba más barato pagar a las familias de las víctimas que gastar los 137 millones que costaría arreglarlo antes de sacarlo al mercado. Según se pudo leer en un memorando interno de la compañía presentado en juicio, eso significaba que no era rentable hacer los arreglos necesarios. Cientos de personas murieron, sufrieron graves quemaduras, incluso perdieron miembros de su cuerpo. Entre ellos, un jovencito de 13 años que se quemó el 90% de su cuerpo, solo porque Lee Iacocca y su equipo de la Ford valoraron el beneficio antes que las personas. Sin embargo, el hecho de que los Ford Pinto explotaran y se incendiaran no fue una buena noticia para Ford, cuyos anuncios publicitarios incluían la frase "Pinto te deja esa sensación de calidez". Los anuncios, junto con el Ford Pinto, fueron finalmente retirados, pero no hasta después de que el inseguro vehículo hubiera dejado un rastro de muerte. No obstante, Lee Iacocca alcanzó la fama y una inmensa fortuna, y murió a la avanzada edad de 94 años, como una figura venerada en el mundo de los negocios. ¿Justicia? Sí, probablemente no hay Dios. Entonces, ¿cómo advirtió el poeta Measlow
No hay nada después de la muerte. El gran consuelo que trae pensar que no vamos a ser juzgados por nuestras traiciones, avaricia, cobardía y crímenes. Por supuesto, esto es exactamente lo que algunos quieren, que no haya ningún juicio por sus traiciones, avaricia, cobardía y por todos los otros males de los que los seres humanos han sido culpables, pero de los que nunca han tenido que responder. Solo hay un problema. Si la Biblia enseña algo una vez y otra vez en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, desde Moisés hasta Pablo, en las parábolas, en la poesía y hasta en advertencias directas, es que Dios es un Dios de justicia y de juicio, y que los seres humanos tendrán que responder por todos sus actos aquí, por todos los hechos y maldades de los cuales creen que han salido airosos. Echemos un vistazo a lo que según las promesas bíblicas le espera al mal hasta ahora impune. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Apocalipsis 22:12. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12:14. El Señor reina para siempre, desde su trono lleva a cabo el juicio, juzgará al mundo con justicia y gobernará a las naciones con imparcialidad. Salmos 9:7-8. Tú, hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Romanos 2:3. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3:7. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa esto? Asimismo, ¿qué esperanza podemos tener como pecadores, como personas que hemos hecho cosas que han quedado impunes? ¿Qué esperanza podemos tener en este juicio?